Hermana Marta Bocángel, por favor, pase adelante. Muy buenos días, hermanos, en el nombre de nuestro Señor poderoso, todopoderoso, el único que se digna en pastorearnos todos los días, a cada minuto, y como Padre, qué tal responsabilidad la de Él. Agradezco la invitación de la pastora Maya, que me permite estar frente a ustedes unos minutos y compartir algunas vivencias y pasajes con mi padre, que dejó de existir hace 1 mes y medio. Disculpen si me quiebro. Él tenía 96 años, prácticamente es casi un centenario. Y ya pueden imaginar las enseñanzas inmensas que él dejó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a toda la gente que ha rodeado. Él siempre con la terquedad de su carácter para que practicáramos los valores. Un hombre de campo, humilde, pero sabio. Con sus comentarios y consejos siempre cargados de humor para guiar y corregir a sus hijos, luchando al día y día para cumplir con sus obligaciones de patriarca y líder de la familia, amando y respetando a su esposa, y por ende, ese ejemplo que va a los hijos. Él firme y seguro para lograr sus objetivos y sus propósitos. Ese es el Padre que Dios me envió, sin necesidad de buscar una revista, un catálogo, o buscarlo por ahí. Él estuvo 58 años conmigo. Ustedes dirán, esa hermanita es antigua, solo del año o del siglo pasado, nada más, hermanos. En ese transcurrir del tiempo, marcó algunos momentos que hasta hoy los tengo presentes. Caminamos muchas veces en la calle y él nos exigía a todos los hermanos a que saludáramos a todo el que pasara por ahí. Hija, saluda. Y a veces había gente desconocida, pero bueno, teníamos que saludar, ¿no? Y los caballeros, qué bonita niña, qué bonito niño. Y así de tanta exigencia, nos exigía también, ¿no? Que con mucha cortesía debíamos decir las palabras mágicas. Y eso siempre hay que tenerlos en cuenta, hermanos. Un gracias, un buenos días, un permiso, por favor. Nunca hay que olvidarlas. El respeto sabemos que es un valor moral y debe ser mutuo. Y esto lo voy a reiterar en el libro de Mateo 7:12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En algunas oportunidades reiteraba también que debíamos mantenernos unidos por lo que pudiera pasar. Somos 5 hermanos, 5, era una mano, no podía quebrarse un dedo, éramos la familia. Él decía, tenemos que protegernos, tenemos que ayudarnos, somos familia. Y por esto, los sábados, me recuerda esto, los sábados teníamos la gran competencia de acompañarlo a comprar, a hacer compras con él. Y recuerdo que antes se compraba el azúcar por cuartos, ¿no? Y él decía, mañana es domingo, mañana tomamos chocolate. Era una costumbre. Así que íbamos a la tienda, un cuarto de azúcar, su bollo de chocolate, su leche, y bueno, pues, porque había chocolate, cada uno tenía que tomar con sus 2 panes, no más, equidad. ¿Ah?
Y también eso dice en el Salmo, en el libro de Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar esto a los 16 años, me reiteraba, me recordaba y me decía: hija, si quieres mantenerte en ese trabajo, por favor, sé responsable, sé honesta, puntual, honrada. Y eso siempre se me grabó, y por eso es que sigo trabajando en algún trabajo que he mantenido muchos años, ¿no? Y eso también hay que aprender, hermanitos. Pero también me trae a la memoria un incidente, ¿no?, que también ha marcado en mi vida, y eso también me ha ayudado en el trabajo, en mi vida cotidiana. Tenía 8 años, en la escuelita todavía, ¿no? Y resulta de que yo cometí una falta. Lo reconozco y me arrepiento hasta ahora, hermanos. Lo llamaron a mi papá, y mi papá agarró, conversó con la profesora, le dio la versión única y auténtica. Bueno, yo al ir a casa temblaba. Decía: ¿qué me va a decir mi papá? Llego a casa y mi papá tranquilo, pero antes de irse al trabajo me dijo: Martita, mañana hablamos. Hermana, la noche se me ha hecho tan larga, que bueno, esperé pues. 5 de la mañana mi padre entró. Hija, despierta. ¿Qué pasó? No, papá, no es verdad, que no, la profesora está mintiendo. Pero tenía la versión oficial, ¿no? Está mintiendo. No, hija. Así que, por favor, levántate, santíguate. Mi cabeza entre sus rodillas, ustedes conocen, el de 3 puntitas, y no en nombre de él, sino en nombre del Dios Trino. De verdad que sí. Una, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, fue así. Y recuerdo perfectamente, y fue la única vez. Por eso, hermanos, nunca hay que actuar inmediatamente, porque estamos a veces con la ira. Hay que tomarse el tiempo y saber decir las palabras que tenemos que decir con nuestros hijos. Me parece que esa es una gran enseñanza. Pero tampoco, hermanos, ahora que la tecnología está avanzada, no agarren pues el teléfono, no vayan pues con el chat o el Twitter, ¿no? Hijo, te has portado mal, y etcétera, etcétera, ¿no? Hablen en vivo, en directo y a colores, también es tecnología. Comuníquense. Y yo pienso que la comunicación es la común acción, porque si no coordinamos, no hablamos, creo que no vamos a poder lograr nada. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. Bueno, y ahí también recordemos en Proverbios dice, ¿no? Instruye al hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Hermanos, todos somos hijos de un solo Padre, nuestro Dios misericordioso. Por lo tanto, también somos hermanos por la fe en Cristo. No tenemos el privilegio de elegir nuestros padres, hermanos, ni mucho menos nuestros hijos. Y para convivir en armonía debemos regirnos a las normas que el Señor nuestro Dios dispone. Algunos tips: ame y respete a su esposa y por ende a sus hijos. Ese es el gran secreto de la vida y de la familia. Dese tiempo para ser modelo para sus hijos. Hay que crearles el hábito de la lectura. En la calle, dígales que lean aunque sean los letreros, pero empiecen, que los chicos empiecen a leer. Es un buen hábito, les aseguro. Improvise juegos para mantenerlos cerca. Dispongan un horario en el que coordinen
por lo menos estar una vez al día en casa, lo hacemos en el almuerzo, porque es un momento de discutir, de saber qué es lo que se ha hecho y conversar sobre todo. Y por último, hermanos, el amor todo lo puede, por amor se vive, es el inmenso amor incondicional que nuestro Padre nos da, es tan grande que todo lo soporta, todo lo cree, todo espera, todo perdona, y estamos obligados a la obediencia. Amén. Y para reiterar lo que les he comentado, quiero compartir un video y espero que este mensaje llene vacíos que siempre tenemos en el alma y sea una bendición para aquellos que lo necesitan. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Marta. En casa van a poder leer algunos pensamientos más en cuanto a padres. Un pensamiento únicamente. El Salmo 103, verso 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. No dice como las madres se compadecen de sus hijos. Se dice como los padres. Sé que en español padres pueden ser madres y padres, pero en el idioma original aquí dice los varones, o sea, los padres varones se compadecen de sus hijos. Fíjense luego qué significa compadecer. Una palabra muy fuerte, una palabra que usualmente por su contenido ponemos al lado femenino. La palabra de Dios insta a los padres a tener pensamientos y emociones de ternura, de sacrificio, de darse aún emocionalmente a sus hijos. Pablo escribe a los colosenses, padres, y ahí también igual es el título padre, no de dos géneros. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra de Dios inculca a padres ser amorosos, con un amor sacrificial, a la vez fuertes, seguros en lo que son, en Cristo Jesús, en lo que hacen, con líneas claras, no con sobreprotección, tampoco con abandono, con esa postura de varón que frecuentemente en la calle vemos, que no tiene nada que ver con ese cuadro de ternura por un lado, de fortaleza por el otro lado, de tener paciencia, de poder darse en un amor verdadero para la familia y para los hijos. Y faltaría que añadimos lo que dice a las esposas, o lo que dice para las esposas a los esposos, en este famoso texto en Efesios capítulo 5, que frecuentemente es usado para algunas cosas que sí o sí no son lo que ahí la palabra de Dios quiere decir. Maridos, amad a vuestras esposas, ¿cómo? Como Cristo amó o ama a la iglesia. Y con eso tenemos un cuadro muy diferente que el cuadro usual que se da a un padre en la sociedad en la que vivimos. Acá en sí está claro el amor sacrificial, el amor que se da. La ternura es un aspecto que el Espíritu Santo quiere forjar en los padres. Y eso no tiene nada que ver con no tener fortaleza, con no tener las cosas claras, con no poner límite también en la educación. Y si hemos escuchado de la hermana Marta una experiencia de hace muchos años que se le ha grabado y que era la única, quiero decir también, padres, capacítense para que dar línea, guiar y poner límite lo logren hacer sin ni siquiera 3 golpes a lo largo de 96 años de vida, porque se puede con 0, aunque sea con 3 mejor que con 20, pero se puede sin. Un cuadro de padre
en la palabra de Dios, desde tierno hasta un amor que se sacrifica, hasta esta paciencia que Cristo tiene con su iglesia, porque no tanto era solo dar su vida para que surja la iglesia, sino ahora Él va con nosotros, con cada uno de nosotros que somos parte y que formamos la iglesia en una inmensa paciencia, en esta clara visión. Esta iglesia, mi hijo por el cual he dado mi vida, va a llegar a la meta que yo mismo, que Dios ha trazado sobre su vida, un cuadro inmenso para los padres presentes. Y mejor que en este sentido, luego madre y padre, en el término español, padres, se puedan unir en esta tarea. Para fortalecer vuestro conocimiento, padres, no solo los pensamientos bíblicos que pueden volver a leer a lo largo de la semana en el papelito, sino si en unos minutos los niños han dado una presentación, vamos a regalarles como iglesia dos cosas. Un lapicero, uno elegante, bonito, con un logo de iglesia, y las madres van a decir, eso me hubiera gustado también. Bueno, ahora es para los padres. Y además en esta azafata van a encontrar libros. Los 3 libros de educación que tenemos en la propia editorial. Y cada padre, en este sentido padre, está claro quiénes son padres, cada padre puede coger uno de estos 3, no los 3, uno, pero con el compromiso de leerlo de tapa a contratapa. Si dice, yo no lo voy a leer, ya me conozco, lo deja por favor ahí donde está. Con la sinceridad que también debe ser parte de un padre según el molde de Dios. Porque hemos visto cuánto puede quedar en tela de duda un cuadro de padre cuando no hay sinceridad también. Así que los padres lo pueden llevar con el compromiso de leerlo, para ver qué otro recurso a la luz de la palabra de Dios hay para padres conforme a la voluntad de Dios. El domingo pasado hablamos del don ministerial del pastor, de apacentar la grey. Y vimos ahí que todo padre, y en el fondo toda madre, pero en forma muy especial hoy, todo padre, tiene la tarea de apacentar a su familia, de guiarla, ¿cómo era? De protegerla y de darle de comer. No solo en el sentido físico, también, sino mucho más allá, en el sentido emocional y espiritual. Las lecturas que vamos a ofrecer ayudan también a eso, a saber cómo guiar, a saber cómo proteger sin sobreproteger, ni abandonar, ni ser muy duro tampoco, y de cómo alimentar. No tanto hablan del alimento físico, eso se puede conseguir, ese conocimiento por otro lado, pero de cómo alimentar emocionalmente, más allá que solo espiritualmente, a los hijos, para que luego haya familias estables, fortalecidas, arraigadas, basándose en la palabra de Dios, en esa unión de padres indisoluble, donde crecen niños que en realidad saben cómo vive papá, cómo vive mamá, cómo viven padres conforme a la voluntad de Dios. Cuando estábamos pensando con la hermana Lidia, la encargada de la escuela dominical, qué hacer con los niños en el día del papá, como una presentación, nos dimos cuenta
que es muy difícil para la mayoría de nuestros niños en la iglesia de celebrar el Día del Papá, porque viven sin papá. Lógicamente tienen papá, nadie ha llegado al mundo sin tener papá, pero no tienen papá existente, presente, que deja la huella en sus vidas que Dios anhela. Gracias a Dios tenemos también niños que tienen ese privilegio, pero muchos no lo tienen. Entonces quedó con una gran interrogante: ¿qué vamos a pedir de estos niños de presentar si no viven con su padre? Usted que es padre e hijo de Dios, cuida su matrimonio y su familia como pastor de esta familia. Y joven que aún no es padre, prepárese con una vida responsable ahora, en todo sentido responsable, como persona, como varón, en el respeto al otro género, en el respeto frente a la sociedad, en el respeto frente a sí mismo, para que luego pueda seguir siendo responsable cuando ya se casará y será padre, y luego también pueda añadir otras responsabilidades de paternidad a las que ya ha ido entrenando. Y mujeres aún no casadas, jóvenes presentes, busquen a varones responsables, porque vale la pena. Si luego los dos son responsables, van a surgir familias donde padres asumen sus responsabilidades. Y Dios está por medio, porque Él es, casi no se puede decirlo, creo teológicamente así, en absoluto responsable, ¿no es cierto? Más allá de la palabra responsable, es Él responsable. Así que Él va a estar por medio, ¿no es cierto?, en esta responsabilidad. Y ahora vamos a pedir que los niños se preparen, y de repente alguien de los sugieres puede, o ya están yendo ya dos, avisarles. Pero antes, y mientras están viniendo para una pequeña presentación o dos pequeñas presentaciones, quiero pedir que ahora se pongan en pie los padres presentes. ¿Dónde están los padres presentes o abuelos presentes? ¿Dónde están? Porque abuelos siguen siendo padres también, creo. ¿Ya? Ya están en pie los padres presentes. Y ahora quiero pedir que varones que aún no son padres, hijos, esposas, otras hermanas, puedan reunirse al menos una con cada uno de estos padres, para que podamos orar todos juntos por estos padres que ahora están parados en pie. A ver, se muevan los demás para que ningún padre esté solo. Y si hay un padre que tiene luego a dos a su lado que van a orar por él, mejor aún. Por ese lado izquierdo veo todavía padres que están solos. Ningún padre ya está solo. Y los niños muy bien pueden entrar, no hay ningún problema. Pero vamos a orar ahora todos juntos. No, después vamos a desconectar eso. Eso después. Después. Ahora vamos a orar. Gracias por la preocupación, pero ahora vamos a orar y luego vamos a parar acá el estrado. ¿Ya? ¿Ningún padre está solo? ¿O hay todavía un padre solo? Vamos a orar entonces, usted que está al lado de ese padre, bendiciéndole para que pueda hacer esta función de un padre conforme a la voluntad de Dios, en amor y en respeto, en paciencia, en sacrificio, en la alegría también de ver cómo crecen los hijos. Oramos. Padre, gracias que en este día podemos orar por los padres presentes ahora acá. Tú conoces el corazón y la familia de cada uno de ellos. Algunos con hijos pequeños, otros con hijos grandes ya crecidos, siendo abuelos a lo mejor,
ejemplos aún de cómo debe vivir un varón, Padre, conforme a tu corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que esta ternura que tu palabra asigna a los padres, a la vez también la fortaleza de saber guiar, de saber proteger, pueda crecer en cada uno de esos varones, a favor de la familia en primer lugar, como testimonio en una sociedad que lamentablemente no conoce un saludable cuadro de padre, y donde muchas familias sufren porque no hay padres conforme a tu voluntad. Y te pido en esta mañana también por nuestros jóvenes varones, presentes o no presentes, que en ellos pueda empezar a crecer ese corazón de padre, preparándose en responsabilidad, en la dedicación al trabajo, al estudio, en la dedicación a tu palabra, en una vida rendida delante de ti para el día donde llegarán a ser padres. Y gracias, tu bendición sigue con cada uno de estos varones. Tú vas a seguir trabajando en cada corazón, porque tú no dejas tu obra a medias, sino la vas completando en este amor paternal con cada uno de nosotros. Gracias por ello. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.